Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer el mejor sándwich del mundo. Sí, estoy hablando del sándwich de milanesa tucumano. Si hablamos de sándwiches, acá en la Argentina hay una variedad impresionante de sándwiches, uno más bueno que el otro. Pero para mí, y esto es algo personal, el sándwich de milanesa tucumano es el mejor sándwich que comí hasta ahora. Muy zarpado. Si nunca comiste uno, te lo recomiendo porque te va a encantar. No lleva tantos ingredientes, es muy fácil de hacer y es realmente una bomba. Antes de seguir, quiero pedirte que si por favor te gustan nuestros contenidos, nuestros videos, nos ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores, así podemos seguir haciendo más, suscribiéndote al canal que es totalmente gratuito, dejándonos tu me gusta y cliqueando en la campanita. Los ingredientes de este video los vas a encontrar como siempre al final y acá abajo en la cajita de descripción. Quédate a ver este paso a paso porque vamos a aplicarle a uno de los sándwiches una pequeña variante que a nosotros nos gusta mucho y bueno, míralo y después decime también si te gusta o no. Vamos a hacer el mejor sándwich del mundo. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es trabajar la carne. Esto no tenía pensado hacerlo, pero fui a comprar y divino el carnicero como siempre. Le pedí cortámela para milanesa y mirá lo que hizo, chabón. Ay, bueno, pero tranquilo, todo se puede solucionar. Y de paso sirve, si te pasa a vos, ya sabes cómo hacerlo. Le pedí nabla, obviamente no la puedo usar entera porque la tengo que golpear. Así que voy a aprovechar acá donde está cortada y la vamos a cortar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar los papeles separadores, estos, los Folex, acá se los conoce como Folex, y vamos a ir golpeándola, tratando de que se agrande un poquito y bueno, que esta parte gruesa quede bien finita. Así que vamos a empezar a golpear con algún palote, el martillo, con lo que vos tengas. No hace falta que sea sí o sí el martillo, si tenés palote, dale con el palote. Una vez que ya hicimos lo de la carne, vamos a hacer los huevos para empezar con esta milanesa. Tenemos los huevos en un bol, les vamos a poner sal y pimienta a gusto. También le vamos a poner una buena cantidad de ajo y perejil que no le puede faltar a ninguna milanesa. Vamos a hacer una milanesa bien clásica. Ajo, perejil, también le vamos a poner un poquitito de mostaza. Acá también esto es a gusto, si le querés poner más, ponle más, si le querés poner menos, y si no, no le pongas. Y también un poquitito así, mira, un chorrito de leche para que sea un poquito más fluido. Batimos todo esto, mezclamos bien. Y acá vamos a poner la carne, que mirá cómo quedó, ya quedó más finita. Ponemos la carne, mezclamos todo bien, que se embeba bien con esto y lo dejamos que repose acá adentro una hora. Y después de una horita más o menos que las pusimos en el huevo, vamos a hacer el apanado. Vamos a hacer uno bien clásico, pan rallado solo, sin nada. Que puedes poner ajo, cebolla en polvo, lo que vos quieras, pero vamos a hacerla, como te digo, bien clásica. Y vamos a empezar con las milanesas. Vamos. Y una vez que la tenemos así, la vamos a poner en un plato, las hacemos todas y las llevamos 20 minutitos en la heladera a que reposen. Algo a tener en cuenta, en este caso estamos haciendo un apanado simple como lo suelen hacer allá. A mí me gusta con doble, pero bueno, vamos a respetar esa regla. Como te dije, las hacemos todas y esperamos 20 minutos a que reposen en la heladera el apanado. Y mientras se hidrata el apanado, vas a poner en una sartén un poquito de aceite de oliva o aceite común y vamos con cebolla cortada en tiritas finitas. Le ponemos un poquitito de sal para que largue todo su juguito, mezclamos bien y esta cebolla la vamos a cocinar a fuego medio o fuego mínimo aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Así es como te tiene que quedar la cebolla. Una vez que la tenemos así, en mi caso fueron unos 20 minutos a fuego medio. Si lo haces a fuego mínimo, como te dije, te puede tardar un poquito más.
Ahora sí, una vez que está así, a cocinar las milangas. Para cocinar las milanesas tradicionalmente se hacen fritas, pero bueno, hay que cuidar un poquito la salud, todos los días frito no se puede, hay que cuidar el colesterol. Les pido disculpas a todos los tucumanos, en este caso yo la voy a hacer al horno, si la querés freír, dale nomás. Horno precalentado al máximo, las vamos a llevar y las vamos a cocinar aproximadamente entre unos 5 y 8 minutos de cada lado. Y listas las milanesas, las sacamos del horno y ya armamos el sándwich. Ahora sí, vamos a armar el sándwich. Pan. Ellos suelen usar figaza, yo es el que tengo. ¿Lo puedes tostar o no? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner mayonesa y mostaza a las dos tapitas. Sobre la que va a ser la base vamos con lechuga cortada en tiras. Tomate cortado en rodajas. Vamos con la milanesa, que este sándwich tiene la particularidad que es doble. Tiene que quedar parejo la milanesa igual que el pan, así que si te salió más grande, se agarra la milanesa, se corta y vamos poniendo milanesa. Sobre la milanesa chimichurri o algún ají que tengas ahí medio picante. Chimichurri que te dejé, que te enseñé a hacer ya en el canal, que en el primer comentario en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a ver el video. Y terminamos esto con cebollita caramelizada. Ahora sí, lo tapamos. Mirá lo que es este sanguchazo. Mirá, decime si no está zarpado. Este es el más clásico y ahora te voy a mostrar, como te dije, el que le vamos a dar el toque nuestro. Y este que te dije que le vamos a dar un toquecito, lo vamos a hacer más completito. Mirá lo que tengo acá. Berenjena, escabeche. Le vamos a mandar ahí. Esto es algo que le va muy bien. Berenjenas que también ya te enseñé a hacer en el canal y vas a encontrar los comentarios también en la descripción y en el primer comentario. Decime, ¿te gusta esta de la berenjena en la milanesa? A mí me encanta, de chiquito me lo enseñó a hacer mi mamá. Bueno, lo tapamos y mirá lo que es esto. Decime si es una locura esto. Y ya te muestro cómo quedan estos sanguchazos de milanesa. Y mirá lo que queda este sanguchazo de milanesa tucumano. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena cervecita, pero bien fría. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este y que cliques en la campanita. Mirá lo que quedó este sanguchazo. Espectacular. Ahora sí te dejo con los ingredientes.